Richard Rider es un adolescente de Long Island, no saca buenas notas, no posee aptitudes atléticas y es víctima fácil del abuso. Mientras tanto, Thomas Day, el último centurión superviviente del cuerpo Nova del planeta Xandar, tras un enfrentamiento con el alienígena Zor, vuela a toda velocidad en su nave consciente de que pronto morirá, por lo que lanza un rayo mental invisible a la Tierra con la esperanza de encontrar a alguien a quien pasar sus poderes y que vengue su muerte. Mortalmente herido, Day transfirió sus poderes al estudiante Richard Rider, y como Nova, Rider tenía la misión de detener al monstruo de Zor y combatir el crimen en la Tierra, y viajó al espacio y se convirtió en uno de los campeones de Xandar. En la Tierra, Rider se unió a los New Warriors y al regresar al espacio ayudó a reconstruir Xandar y el cuerpo Nova y se convirtió en su líder, el Centurión Nova Prime. Rider contempló la destrucción de Xandar durante la aniquilación y se convirtió en el repositorio de la mundomente xandariana, y luego mató a Annihilus para acabar con esa crisis. Durante la segunda aniquilación, Rider penetró en la Tecnarquía para vencer a Phalanx y ayudó a fundar los Guardianes de la Galaxia, y volvió a la Tierra para detener la invasión secreta. Más tarde, descubrió que Mundomente había estado controlando el cuerpo Nova, había reclutado a su hermano Robbie sin su permiso y había tomado a Ego, el planeta viviente, como nueva base. Cuando Richard protestó, fue expulsado del cuerpo, pero se convirtió en el nuevo Quasar y se vio implicado en la guerra de reyes Shihar Kree, pero cuando descubrió que Ego estaba tras los problemas de Mundomente, regresó como Nova para detenerlo. Luego, después de pasar un tiempo con los Vengadores, Rider fue al Cancerverso, un universo donde nada moría, y Star-Lord y él se sacrificaron para impedir que él mismo y Thanos destruyeran su universo natal. Cambiando un poco de personaje, Jesse Alexander era un miembro de élite del cuerpo Nova, pero lo dejó para volver a la Tierra y ver nacer a su hijo Sam. Cuando Sam tenía 15 años, Jesse fue convocado para combatir a los alienígenas Chitauri, que lo capturaron, pero logró dejarle su casco a Sam, junto con instrucciones a Gamora y a Rocket para que lo entrenaran en su uso. Sam advirtió a los Vengadores sobre el regreso de la Fuerza Fénix y se unió al grupo hasta el momento en que partió para ser uno de los campeones, pero cuando supo que Richard aún seguía con vida en el Cancerverso, ayudó a liberarlo y ambos siguieron siendo Nova. Y volvemos con otro personaje, Frankie Ray, hijastra de Phineas T. Horton, creador de la primera antorcha humana, que empezó su carrera heroica como otra antorcha humana, trabajando con los Cuatro Fantásticos junto a Johnny Storm. Adoptó el nombre de Nova al convertirse en el Heraldo de Galactus y más tarde ayudó a otros antiguos heraldos a combatir a Morg, el heraldo activo en ese momento, y lamentablemente murió en esa batalla, pero años después regresó a la vida en la Tierra. El primer Nova tenía resistencia y fuerza sobrehumana y el poder de volar a la velocidad supersónica, mientras la segunda Nova puede manipular la energía cósmica en forma de fuego estelar, proyecta energía estelar, es casi totalmente invulnerable y puede sobrevivir sin protección en el espacio. ¿Qué les ha parecido esta historia de los diferentes Nova que han existido? Déjame en los comentarios qué te ha parecido y si conocías estos datos, y nos vemos muy pronto con nuevas historias de tus personajes favoritos del universo Marvel.